Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a desgranar una historia que me ha estado rondando la cabeza, una de esas que te dejan pensando, de esas que te hacen reflexionar sobre las decisiones que tomamos o las que dejamos de tomar. Y si el título del vídeo, esa frase que leyeron antes de darle al play, Can-Yaman Demet tenía razón, me lo dijo pero no la escuché, encierra justo el corazón de lo que vamos a conversar hoy. Así que si les gustan las historias con un toque de drama, de esas que te hacen cuestionar tu propia intuición, quédense conmigo hasta el final. Y si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. La vida, amigos míos, es una sucesión de momentos, de encrucijadas donde debemos tomar decisiones. A veces esas decisiones son sencillas, casi instintivas. Otras veces son complejas, cargadas de dudas, de miedos y, lo más importante, de las opiniones de las personas que nos rodean. Y ahí es donde entra en juego la famosa frase, Can-Yaman Demet tenía razón, me lo dijo pero no la escuché. ¿Qué puede significar esto? ¿A quién se refiere? ¿Y por qué esta frase resuena con tanta fuerza? Vamos a empezar por el principio. Imaginen una situación, una conversación. Alguien, una persona en la que confías, o al menos alguien que parece tener una perspectiva diferente a la tuya, te está dando un consejo. Te está advirtiendo, quizás, o te está guiando hacia un camino. Y tú, por alguna razón, decides ignorarlo. No porque no creas en la persona, sino porque en ese momento tu propia percepción, tu propio deseo, tu propio camino, te parece el correcto. Y luego, el tiempo pasa. Las cosas no salen como esperabas. Y entonces esa frase, como un eco en tu mente, te golpea, tenía razón. Me lo dijo. Pero no la escuché. Esta es una experiencia universal, ¿verdad? Todos hemos estado ahí. Hemos ignorado una corazonada, un consejo sabio, una advertencia velada, y luego nos hemos arrepentido. Y en este caso particular, que inspira el título de nuestro vídeo, parece que la figura de Demet Akaln, o quizás una persona llamada Demet que tenga una conexión con Can-Yaman, cobra protagonismo. Pero, ¿quién es esta Demet? ¿Y qué tenía que ver con Can-Yaman? Si siguen el mundo del espectáculo turco, sabrán que Can-Yaman es un actor de fama internacional, conocido por sus papeles en telenovelas que han conquistado audiencias en todo el mundo. Y Demet Akaln es una figura muy reconocida en la música y la televisión turca, a menudo asociada con el mundo del entretenimiento y las noticias del corazón. No es raro que las vidas de estas personalidades se crucen, y que sus opiniones o consejos se escuchen en los medios. Pero aquí, la frase va más allá de un simple rumor de celebridades. Sugiere una historia personal, una experiencia donde la intuición o el consejo de alguien llamado Demet, quizás una amiga cercana, una confidente o incluso una figura pública cuya opinión influyó, fue desestimado por la persona que ahora reflexiona. Y esa reflexión, esa frase, Can-Yaman Demet tenía razón, me lo dijo pero no la escuché, nos invita a explorar las razones por las que a veces no prestamos atención a las voces de la prudencia o del conocimiento ajeno. Podemos especular mucho sobre la situación concreta. Quizás se trataba de una relación, de una inversión, de un proyecto profesional. Imaginen que Can-Yaman, o alguien cercano a él, recibió un consejo importante de una mujer llamada Demet. Un consejo que en su momento pareció desatinado, o quizás demasiado conservador, o simplemente no se alineaba con sus propios planes y ambiciones. Y luego, al ver que las cosas no salieron bien, o que el camino elegido trajo consigo consecuencias no deseadas, surge el lamento. El reconocimiento de que esa advertencia, esa perspectiva diferente, era en realidad la correcta. Lo fascinante de esta frase es el arrepentimiento implícito. No es solo un reconocimiento de que alguien tenía razón, sino un lamento por no haber actuado en consecuencia. Es la dolorosa constatación de que a veces nuestro orgullo, nuestra obstinación, o simplemente una falta de visión, nos impiden escuchar a quienes intentan guiarnos. Piensen en las lecciones que podemos extraer de esto. Primero, la importancia de la escucha. No solo escuchar por escuchar, sino escuchar activamente intentando comprender la perspectiva del otro. A veces la persona que nos da un consejo no lo hace por afán de protagonismo, sino porque ha vivido experiencias similares, o porque tiene una capacidad de análisis que nosotros no poseemos en ese instante. Segundo, la humildad. Aceptar que no siempre tenemos la razón, que podemos equivocarnos, y que a veces, las voces externas pueden ofrecernos una luz que nosotros no vemos.
La arrogancia, esa creencia de que lo sabemos todo, es uno de los mayores obstáculos para el aprendizaje y para tomar buenas decisiones. Tercero, la intuición. ¿Fue Demet quien dio el consejo o fue él? A intuición de la persona, canalizada a través de Demet, lo que se desestimó. A menudo, tenemos una sensación interna, una premonición, que nos dice que algo no está bien. Pero la lógica, el deseo, o la presión externa, nos empujan a ignorarla. Y luego lamentamos no haber confiado en esa voz interior. Volviendo a la conexión con Kahneman, aunque la frase pueda referirse a una situación personal y específica, el concepto es aplicable a cualquiera de nosotros. Kahneman es un personaje público, sus vidas, sus relaciones, son a menudo objeto de escrutinio mediático. Es posible que Demet Akaln, o alguna otra figura llamada Demet, haya hecho alguna declaración pública, o haya compartido una opinión sobre una situación de Kahneman, y que él, o alguien de su entorno, no le haya prestado la atención debida en ese momento. Y con el tiempo la realidad haya demostrado que ese consejo, esa opinión, era acertada. Pero más allá de los nombres y las posibles implicaciones mediáticas, lo que realmente nos interesa aquí es la resonancia emocional de la frase. Es ese sentimiento de si hubiera sabido, de si hubiera escuchado. Es la resignación ante un error cometido, pero también la oportunidad de aprender de él. ¿Cuántas veces hemos sentido esa punzada de arrepentimiento? Un amigo nos dice, no salgas con esa persona, siento que no te conviene. Y nosotros, cegados por el enamoramiento, ignoramos la advertencia. Luego la relación termina en desastre y recordamos las palabras de nuestro amigo. O un familiar nos aconseja, no inviertas todo tu dinero en eso, es muy arriesgado. Y nosotros, pensando en la rápida ganancia, desestimamos la prudencia. Y luego perdemos todo. La frase Kahneman Demet tenía razón, me lo dijo pero no la escuché, es un recordatorio de que la vida está llena de estas experiencias. No se trata de culpar a nadie ni de vivir atormentados por el pasado. Se trata de reflexionar sobre nuestras propias acciones, sobre nuestra capacidad de escucha, y sobre la importancia de valorar las perspectivas de los demás, incluso cuando no coinciden con las nuestras. Pensemos en las diferentes fases de la vida. En la juventud, tendemos a ser más impulsivos, más seguros de nosotros mismos, quizás menos receptivos a los consejos de quienes nos rodean. Creemos que lo sabemos todo, que podemos conquistar el mundo sin ayuda. Y es en la madurez, con las cicatrices de los errores, cuando empezamos a valorar la sabiduría de la experiencia, tanto la propia como la ajena. Esta frase en particular podría haber surgido en un contexto de mucha presión, de decisiones importantes. Imaginen un momento crucial en la carrera de Kahneman, o en su vida personal. Y en medio de esa vorágine, alguien llamado Demet le ofrece una perspectiva valiosa. Una que él, por la razón que sea, decide pasar por alto. Y ahora el resultado de esa decisión no ha sido el esperado. Es importante también considerar el poder de la comunicación. ¿Cómo se dio ese consejo? ¿Fue un grito de desesperación, una sugerencia sutil, una advertencia contundente? La forma en que se comunica un consejo puede influir en cómo es recibido. A veces un consejo dado con cariño y preocupación puede ser malinterpretado como una crítica o un intento de control. Pero al final del día, la responsabilidad de escuchar y de tomar decisiones recae en cada uno de nosotros. Podemos rodearnos de las personas más sabias, recibir los mejores consejos, pero si no estamos dispuestos a abrir nuestros oídos y nuestros corazones, de poco servirá. La frase que nos ocupa es una metáfora poderosa. Puede aplicarse a cualquier persona, en cualquier situación. No se trata solo de Kahneman y Demet. Se trata de todos nosotros. Se trata de esos momentos en los que la intuición nos grita, en que un amigo nos tiende la mano, en que una advertencia suena clara, pero nosotros, por terquedad, por orgullo, por miedo al cambio, elegimos un camino diferente. Y luego, en el silencio de la reflexión, escuchamos ese eco, tenía razón. Me lo dijo. Pero no la escuché. Y esta reflexión, lejos de ser pesimista, debe ser un llamado a la acción. Un impulso para ser más conscientes de nuestras decisiones, para valorar las opiniones de quienes nos rodean, y para cultivar esa humildad que nos permite aprender de los errores, tanto propios como ajenos. Quizás la próxima vez que alguien nos dé un consejo, o que sintamos esa pequeña voz interior que nos advierte, nos detengamos un momento. Escuchemos.
Analicemos. Y si la razón, la lógica o incluso la intuición nos sugieren que esa otra perspectiva tiene mérito, quizás sea el momento de darle una oportunidad. Porque, como bien dice la frase, a veces, quienes nos rodean ven cosas que nosotros, absortos en nuestro propio mundo, somos incapaces de percibir. En resumen, la frase Can Yaman Demet tenía razón, me lo dijo pero no la escuché, encapsula una experiencia humana muy profunda, la de tomar decisiones, a veces equivocadas, y la posterior reflexión sobre la IMP. Hortancia de escuchar a los demás. Nos recuerda que la sabiduría no siempre reside en nosotros mismos, y que valorar la perspectiva de otros puede ahorrarnos muchos dolores de cabeza y lamentos. Es una invitación a ser más receptivos, más humildes y más conscientes en nuestras elecciones. Así que, queridos amigos, espero que esta conversación les haya parecido interesante y, sobre todo, útil. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación similar? ¿Han desestimado un consejo importante? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Compartan sus reflexiones, sus lecciones aprendidas. Vamos a crear entre todos una comunidad de aprendizaje y apoyo. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció valioso, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.